Muy buenas tardes a todos los que nos siguen, nos ven, como se dice ahora en los medios de comunicación, bien en el momento en el podcast, o sea, con el tiempo pasado, después nos pueden ver en la grabación en estos debates ya en en la tercera fase de Andalucía a partir del lunes, concretamente, todo hay que decirlo. Y yo creo que hay mucho de lo que hablar, pero antes de darle las buenas tardes a Miguel Ángel, la bienvenida a Paco y otra vez una tarde más a José Antonio que nos honra con su presencia, muy brevemente también porque el gran escritor español, don Miguel de Cervantes Saavedra por mamá, escribió el libro que todos conocemos, todos no, a nivel mundial, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y entre las muchas frases que el inteligentísimo escudero Sancho Panza dijo y decía en la novela, hay una que yo creo que ha quedado para la posteridad y es utilizada en multitud de ocasiones y que es ladran, luego cabalgamos. Esa es la frase. ¿Por qué digo esto? Rápidamente. Yo aprendí en periodismo una frase que es muy significativa y bastante ilustrativa. Dicen que la crítica fortalece y el halago debilita. Está claro, todo lo que te critica te fortalece para hacerlo mejor y todo lo que te halagan, pues eso debilita. Como mensaje recibimos mucho, particularmente Miguel Ángel, sobre estos debates, mucho, muy de acuerdo con nosotros. Hay también mensajes que llegan, evidentemente, que no son tan de acuerdo. Y a eso me voy a hacer referencia yo, a los que critican, particularmente a un servidor al que, de forma privada, solamente han sido un par de ellos, a los que no les voy a contestar ni voy a decir lo que dicen, pues me ponen casi a caer de un burro por los comentarios y las reflexiones que un servidor, pues se refieren a mí, evidentemente hago. Y simplemente decir que a estas alturas de mi vida digo lo que me da la gana, pienso y reflexiono sobre lo que me da la gana, no insulto a nadie, no falto al respeto a nadie y digo la verdad. Y bueno, pues si hay alguien a que les cueza, pues como dice el vicepresidente segundo del gobierno, pomadita si alguien les cuece y nada más que eso, que lo llevo a decir, por cierto, Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados. Si a alguien les cuece que yo esté aquí, que se pongan un poquito de pomada y asunto arreglado. Nada más, no tengo ahora mismo ya, están contestados todos y que voy a seguir diciendo lo que me dé la gana, dando y expresando mi libre opinión. Buenas tardes, Paco, buenas tardes, Miguel Ángel, y buenas tardes, José Antonio. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Pues, Guillermo, la verdad es que muchos que lo decíamos a debates atrás, ¿no? Muchos de los que presumen de libertad de expresión, de esos derechos que siempre pregonan que se deben de hacer, de esas libertades públicas que dicen que son defensores, pues precisamente cuando no les gusta algún tipo de comentario, cuando no les gusta algún tipo de apreciación, pues precisamente intentan coartar o intentan limitar esa libertad de expresión, ¿no? Yo me siento orgulloso de ser amigo tuyo, Guillermo. ¿Qué quiere que te diga? Y se lo digo a los que no les gusta lo que dices, ¿no? También son minorías, también son pocos los que tienen ese tipo de actitud. También es bueno que no opinen lo mismo que nosotros. La verdad es que siempre y cuando, yo siempre lo digo, siempre y cuando esa opinión difiera de nosotros, pero sea de una manera educada y sea de una manera responsable que se haga, pues bienvenida sea, ¿no? Aquí no estamos en posesión de la verdad, es nuestra verdad, la única. Uso una frase de Machado, la verdad no es tu verdad y ven conmigo a buscarla, decía también. Hoy estamos muy de amor a la literatura española. Pero es verdad, ¿no? Lo que sucede es que muchas de estas opiniones que difieren de nosotros, en algunos casos, pues son totalmente irrespetuosas, ¿no? Yo creo que los derechos, siempre me ha gustado defender los derechos de los ciudadanos. Los derechos, cuando colisionan con otros derechos, pues pierden su razón de ser, ¿no? Y por tanto, desde esa perspectiva, bienvenida sea toda crítica y toda opinión contraria a la nuestra. Parece mentira que quienes nos llaman en muchas ocasiones fachas en determinados discursos, pues precisamente hacen ellos una actitud totalmente fascista a la hora de anular la opinión de quien difiere de la suya, ¿no? Y por tanto, desde esa perspectiva yo creo que tenemos que estar tranquilos porque la mayoría de los que nos ven, pues sí nos dan esos mensajes positivos y de animarnos de que sigamos diciendo nuestra verdad, ¿no? Como os decía anteriormente. Ya hoy un poco más contento,
porque el lunes pasamos ya a fase 3 en Andalucía, como bien ha dicho Guillermo. Creo que se hace justicia con Granada y Málaga, porque eran dos provincias que estaban tremendamente perjudicadas por esta situación o por el trato que se estaba dando por parte del gobierno a la hora de pasar de fase, donde estaban una semana de retraso con respecto al resto de Andalucía y teniendo datos bastante sensiblemente mejores que en otras comunidades autónomas que sí estaban en la fase 2 y que sí estaban desde un primer momento con mejor situación que Granada y Málaga. Y también contento porque parece ser, y ya el gobierno de la Junta de Andalucía mañana va a empezar a trabajar o va a empezar ya a vislumbrar lo que va a ser el desplazamiento entre provincias, algo que yo creo que es fundamental de cara sobre todo a los que vivimos en Sevilla para salir, para disfrutar un poco de playa y para disfrutar un poco, salir un poco de este calor, pero sobre todo para reactivación económica, ¿no? Yo creo que es importante para nuestra comunidad autónoma que exista esos desplazamientos, que se vaya saliendo de toda esta situación. Y hay que tener en cuenta que no solo se estaba castigando si el desplazamiento provincial en Málaga y Granada, también Almería. Almería para poder unirse al resto de Andalucía tenía que pasar o por Granada o por Málaga precisamente, ¿no? Y por tanto, desde esa perspectiva, el castigo que se le podía dar a una provincia con unos magníficos datos en cuanto a contagiados y con pocos fallecidos, no me gusta hablar de buenos datos porque siempre cualquier fallecido es un dato negativo, pero sí es cierto que una provincia como Málaga, Almería o Huelva, que presentaban unos datos muy positivos desde el punto de vista de toda España, pues en ese caso a Almería se le estaba castigando, se le podía castigar también injustamente por esa falta de fase 3 en el conjunto de Andalucía. Por tanto, yo creo que son buenas noticias, que son positivas. Esperemos que sigamos siendo responsables los españoles a la hora de tomar esas precauciones que se tienen que tomar y esperemos pues que esto sirva para reactivar un sector fundamental en nuestra economía, ya lo hemos dicho en diferentes ocasiones, como es el turismo. Sí. Con respecto a lo que decía Miguel del tema de salir de Sevilla, ir a las playas y tal, hoy, aparentemente es de hoy, no lo sé exactamente, de un informativo que decía que el New York Times pues declaraba a Cádiz como uno de los sitios turísticos visitables y que rápidamente pues nuestro alcalde ha hecho como si fuera suya la noticia, ¿no? Y decía en esto de algunos que entrevistaban por la calle, entrevistaban a un famoso cuartetero, Scapacini, y decía que como venga mucha gente se va a tener que alojar en el agua, porque aquí no hay sitio para mucha gente, ¿no? Que si lo decía el New York Times, pues que aquí no hay tantos sitios como para tanta gente. Lo decía por el hecho de que, bueno, el hecho de salir de los sitios que no tienen playa y de que vengan para acá y todo el tema. Felicitarnos, hombre, por el hecho de entrar en fase 3 de la alarma. Felicitar también, pues estamos viendo cómo Inés Arrimadas de alguna manera se está saliendo con la suya y está sacando de las casillas tanto a Esquerra Republicana como a los propios de una parte de Podemos por el hecho de que temen que el gobierno pueda pactar parte de los presupuestos pues, con Ciudadanos y bueno, también felicitar por ese tema porque creo que de alguna manera está haciendo la labor que se tenía que haber hecho hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, pues desde aquí, yo personalmente me alegro por ese tema, ¿no? Porque siempre he comentado pues que hace falta un partido verdaderamente de centro que admita tanto ideas de un sitio como de otro y que es lo que hace falta en España en estos momentos de crispación y perdonadme, entre los ultra iguales, porque eso de ultraderecha, ultraizquierda, a mí me parece que al final es una tontería porque convergen, ¿no? Y yo siempre digo, pues los ultra iguales, así como Miguel siempre dice, el de gobierno, pues yo digo los ultra iguales, me da igual de un sitio o de otro. Que hace falta verdaderamente un partido de centro que calme un poco los ánimos y que lleve el tema al centro y donde estén integrados pues gente tanto de unos pensamientos moderados por un sitio y por otro. Bueno, pues buenas tardes, gracias de nuevo por invitarme a estar con todos vosotros.
Y nada, yo creo que a Guillermo se le ha olvidado parafrasear al vicepresidente con aquello de y que cierre la puerta, ¿no? Es decir, las críticas al Es final, verdad, es verdad. las críticas al final son críticas, y cuando van más allá de la crítica, pues dejan de ser críticas y ya se convierten en otra cosa, ¿no? Al final, siempre el equilibrio de la libertad de expresión, pues es eso, que cada uno pueda, dentro de lo que permiten las leyes, pues tener su libertad para opinar, para decir lo que considere oportuno o lo que sea, siempre que no atente, pues eso, contra el honor o contra el derecho de otras personas. Yo sí que es verdad que no creo que soy el más joven de la sala, no por mucha diferencia, pero creo que soy el más joven. Lo eres. Pero en mis tiempos mozos yo recuerdo que aquellos compañeros de clase en el colegio, o sobre todo ya luego en la universidad, que eran un poco más progresistas, por así decirlo, eran los tíos más cultos que había. O sea, a mí me sorprendía muchas veces que eran súper inteligentes, como se decía antiguamente, estaban muy leídos, o sea, tenían mucho conocimiento. Y a día de hoy eso ha caído por su propio peso. Es decir, precisamente las personas que rebaten los argumentos, los rebaten sin ningún tipo de fundamento, simplemente porque les ha llegado un mensaje de WhatsApp, y eso ya parece hoy que es el boletín oficial del Estado, ¿no? Te ha llegado al WhatsApp, ya eso es verdad. Entonces, en este tipo de cosas hay que mantener un poco, yo qué sé, tener mucha cintura e intentar hacer oídos sordos, y Guillermo lo que has hecho es estupendo, o sea, no entrar al trapo en nada. O sea, anoche entre los compañeros de trabajo veíamos un tuit, que no voy a nombrar ni de quién es, en el que hacía una mención a poco más bueno, cosas muy escabrosas a los militantes del antiguo partido al que pertenecía. Entonces, por las críticas que él estaba ofreciendo. Entonces, realmente entrar a eso, ¿qué le vas a decir a eso? O sea, es que yo creo que una persona que es capaz de escribir una barbaridad de ese tipo y publicarla y que todo el mundo lo vea, al final, el que te da una palmadita y dice, oh, qué valiente eres por decir eso, realmente demuestra el mismo nivel que tú tienes, ¿no? Entonces, eso sobre el tema de la libertad de expresión. Y sobre la fase 3, yo no soy un poco escéptico de la fase 3, porque siempre el gobierno de España tenía Andalucía un poco ahí con el freno de mano pisado, o sea, con el freno de mano echado. Y qué casualidad, no sé si pensaréis lo mismo o soy yo demasiado mal pensado, qué casualidad que a las puertas de un puente en Sevilla y en Granada liberen supuestamente la movilidad en toda la comunidad autónoma. Es decir, ¿no será un dardo para que la gestión del gobierno autonómico ahora se pueda encontrar con el marrón de la desbandada, como bien ha dicho Miguel Ángel, de los que vivimos en Sevilla, que el jueves es Corpus, y de la desbandada de los que viven en Granada, que el jueves también para ellos es la festividad del Corpus? Entonces, no sé yo hasta qué punto el que no se haya seguido el mismo paso que se ha seguido anteriormente es un criterio tal y como se ha pedido anteriormente por parte de la Junta de Andalucía, del gobierno de la Junta de Andalucía, o tiene ahí un matiz que quizás me escama. Se ha escuchado también que se articularán las medidas y que incluso se pospondrán hasta después de ese puente los viajes entre provincias en Andalucía. Pero bueno, ahí queda. Está claro que el pasar de fase para Andalucía supone, hombre, no la libertad todavía absoluta, está claro que no, pero sí supone un balón de oxígeno, no solamente para el movimiento individual de las personas, grupos, colectivos, etcétera, sino también para el tema económico. Hace un momento veía en la alarma del móvil que la Bolsa de Madrid ha cerrado y que se ha dado una subida histórica. El IBEX 35 ha subido nada más y nada menos que un 11%. Quiere decir esto que, bueno, parece que poco a poco, quizá porque hemos tenido mucha carencia de buenas noticias, cosas como estas nos animan, evidentemente. Te anima que la bolsa vaya para arriba, se consolida la economía, se consolida los cimientos sobre los que se levanta la economía, va a haber movilidad también, pero fíjate, José Antonio, que aun estando muy de acuerdo con lo que acabas de decir, que hay que tener muchísimo cuidado porque efectivamente el jueves es fiesta en Sevilla y fiesta en Granada, van a ser muchos los que van a escapar. Es evidente, llevan muchísimo tiempo, incluso durante un mes han estado una fase por detrás del resto de las provincias andaluzas.
Pero como yo soy así de mal pensado, Miguel Ángel y Paco me conocen desde hace muchísimos años, también hay que darse cuenta de algo también importante, que bueno, que no es que a todo el mundo le guste, pero como este gobierno no da puntada sin hilo, porque no la da, todo lo que hace, Iván Redondo se encarga personalmente de mirarlo y de analizarlo todo, el mismo jueves, el mismo día 11, se reinician las competiciones deportivas en España. Vuelve a haber fútbol, vuelve a haber baloncesto, vuelve a haber de todo. ¿Qué va a ocurrir? Que aquellas personas, que va a haber gente que se va a mover también, pero todas aquellas personas que tengan cierto temor, o miedo no, temor, a que precisamente esas desbandadas se produzcan y volvamos a una situación que no deseamos, que sería volver a otra fase, va a hacer que la gente se quede también en casa o con los amigos, con la familia, viendo los encuentros, los partidos de fútbol, el baloncesto, etcétera. Aún así, repito, sigue siendo una muy buena noticia, muy buena, y yo creo que si no más tarde u otro día podríamos hablar de la responsabilidad, porque todos los días estamos viendo en informativo, en la televisión, leemos en el periódico casos que son auténticamente demenciales de cómo la irresponsabilidad precisamente brilla precisamente la responsabilidad por su ausencia, porque hay gente que cree que esto ha terminado y desgraciadamente esto no ha terminado. Solamente hace falta recordar, y termino rápidamente, que tan solo un 5,3% de la población española ha estado expuesta al virus. Eso quiere decir que el virus sigue ahí, que lo hemos contenido, que lo estamos controlando, pero que el virus sigue ahí y que cualquier tontería, cualquier cosa mal hecha da al traste con todos estos meses de pasarlo tan mal. Efectivamente, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir siendo responsables porque la batalla contra el coronavirus no se ha ganado. La batalla contra el coronavirus se ganará cuando haya una vacuna, cuando haya un medicamento que sea efectivo de una manera clara contra este virus y que bueno, ya digo, lo ideal es una vacuna. Sabemos los plazos que se están manejando. En algunos sitios se está hablando que incluso en octubre podría estar. Yo creo que también hay que hacerlo con tranquilidad porque tampoco hay que tener prisas con este tipo de situaciones que pueden perjudicar más todavía si cabe la salud, pero yo creo que es una batalla que todavía está por librar. Es cierto que con responsabilidad, como hemos demostrado la inmensa mayoría de los españoles, con una serie de medidas de seguridad, pues es cierto que se ha eliminado buena parte del riesgo y por eso estamos ahora mismo en fase 3, como a partir del lunes en fase 3, y dentro de 15 días pues posiblemente salgamos ya del estado de alarma de una manera definitiva, ¿no? Pero tenemos que seguir extremando las precauciones, tenemos que seguir con esas medidas de cierto distanciamiento social, y yo sé que es complicado, que muchos que estamos aquí, José Antonio lo sabe, hemos estado trabajando y nos han entrado ganas de darnos un abrazo o de saludarnos y demás, pero yo creo que la responsabilidad que tenemos que tener todos, cada uno, a la hora de esas medidas y a la hora de tener en cuenta todas esas condiciones que puedan conllevar un posible contagio, pues nos hace que ser responsables, ¿no? Precisamente, ¿no? Yo estoy tranquilo con la gestión que se pueda llevar de la salida o del desplazamiento entre provincias, ¿no? Yo creo que a partir de mañana, cuando nos digan los expertos andaluces, pues qué tipo de medidas han acordado y qué tipos de medidas se pueden llevar a cabo a partir del lunes o a partir de la semana que viene, ya veremos lo que nos dicen. Yo creo que me quedo bastante tranquilo porque el grupo de expertos, para empezar, ya sabemos quiénes son en Andalucía, en diferencia del gobierno, del desgobierno de Pedro Sánchez, que todavía no sabemos quiénes son ni quiénes están decidiendo o quiénes han decidido el pase de una fase a otra de las provincias españolas. Yo creo que esa es la primera diferencia, porque claro, no es lo mismo que uno ponga luz y taquígrafo en una decisión tan importante, ¿no? Pues yo creo desde ese punto de vista que ya el primer cambio, el primer dato positivo es ese. Y el segundo dato positivo es que yo creo que ya la Junta de Andalucía va a tener claro el posicionamiento a la hora de evitar posibles riesgos. Yo creo que se va a hacer con responsabilidad, no va a haber ningún tipo de problema. Evidentemente el riesgo va a estar ahí porque, como decíamos anteriormente, esto no es una batalla que tenemos ganada, sino que es una batalla que todavía tenemos que librar y evitar posibles rebrotes. Pero a mí me resultaba llamativo hoy leer unas declaraciones de Unidas Podemos,
Andalucía, donde más o menos se venía a decir que el gobierno de la Junta de Andalucía estaba ya preocupado por tener que hacerse frente de esta situación, ¿no? Por pasar a fase 3. Hay que decir que aunque se va a dejar el peso ya en las comunidades autónomas, parece ser que se van a ser las comunidades autónomas las que van a decidir dentro de su territorio las medidas a adoptar, pero hay que decir que todavía el gobierno de España, Paco lo recuerda con ese Real Decreto y demás, y con la ley que regula el estado de alarma, pues todavía el gobierno de España sigue siendo mando único, y todavía el gobierno de España toma determinadas decisiones. Es cierto que ya ha delegado o va a delegar muchas en las comunidades autónomas, pero todavía se va a tomar. Y digo esto de Unidas Podemos porque me resulta tremendamente llamativo cuando todo el mundo, cuando uno escucha a representantes públicos, ayer escuchaba a Susana Díaz decir que tienen la mano tendida hacia el gobierno, y yo creo que la mayor parte de los partidos políticos no han tenido ningún tipo de responsabilidad. Han mirado únicamente las estadísticas, han mirado únicamente las encuestas de opinión, si les eran favorables o no a la hora de tomar decisiones en cuanto al estado de alarma, a la hora de hacer oposición. Y a mí me resulta llamativo que todavía no se saben ni las medidas que se van a adoptar por la Junta de Andalucía, y ya precisamente Unidas Podemos en Andalucía está criticando esas medidas que se van a adoptar. Yo creo que quien hace ese tipo de declaraciones pues está totalmente alejado de la realidad, está en otra onda, como se suele decir hoy en día, y desgraciadamente pues esa es la responsabilidad. Por eso me gusta hablar de la oposición útil y de la oposición inútil, ¿no? que en muchas ocasiones tenemos. La útil pues se ha puesto encima de la mesa a la hora de poner medidas de igualdad para todos los españoles por parte de Ciudadanos, por parte de Inés Arrimadas. La oposición inútil, desgraciadamente, pues es la que en muchos casos estamos viendo de confrontación, de zancadilla, de patada en la espinilla hacia quien ostente el gobierno, y desgraciadamente pues eso estamos viendo no en un partido, estamos viendo prácticamente en todo el arco parlamentario, ya sea a nivel autonómico o ya sea a nivel de Congreso de los Diputados. Con respecto, hombre, yo creo que debíamos de tener un tema en cuenta, y más con respecto al desgobierno de Pedro Sánchez, como dice Miguel Ángel, y que Iván Redondo pues no da puntada sin hilo y que lo controla absolutamente todo. Tenemos que tener en cuenta el tema de Ceuta. Ceuta es un sitio donde no se da casi ningún tipo de contagio, no hay muertes, y en un momento determinado, por un cumpleaños que se celebra, pues hay unos contagios que en proporción a la población que existe, pues son muy grandes y frena, de alguna manera, frena la desescalada en Ceuta, ¿vale? Yo sigo pensando que, hombre, porque es lógico y normal que sobre todo el tema del turismo pues necesite retomar de alguna forma, porque hoy escuchaba yo que el 36% de los hogares españoles han consumido sus ahorros en estas fechas, ¿no? Y que de alguna manera hay que recuperar ese tema, y el tema del turismo es muy importante, y más en Andalucía. Pero sí me da mucho miedo, porque al final, y por mucho que yo repita la ley 4/1981, el artículo 7, donde en su segundo parte dice que el gobierno podrá delegar en las comunidades autónomas, en los presidentes autonómicos, pues algunas de las funciones. Me da la impresión que el único que manda, el mando único en estos momentos, es el virus en sí mismo, ¿vale? Es decir, nadie conoce cómo actúa el virus. Suponiendo que los movimientos de una provincia a otra, la falta de conciencia de muchos ciudadanos, porque hay que reconocer, y como decía Guillermo, hay mucha falta de conciencia, se produzcan porque, bueno, el virus está ahí y por ahora es más listo que nosotros. Y se produzcan contagios y aumente el tema de los contagios y venga un segundo rebrote, pues el señor Pedro Sánchez y sus correligionarios dirán que la culpa es de las comunidades autónomas. Y a mí eso me da cierto miedo, ¿vale? Me da cierto miedo el que se levante el estado de alarma en ese aspecto.
porque después de todos los errores cometidos por el desgobierno de Pedro Sánchez, pues resulta que al final lo que va a quedar en la memoria de las personas, y sabemos de los votantes, siempre es lo último. Y lo último puede ser que la culpa sea, o intenten decir que es de las comunidades autónomas. Tenemos un ejemplo, que el Ministerio de Asuntos Sociales, que dirige don Pablo Iglesias, que es el responsable precisamente de la residencia de ancianos. Durante todo este tiempo que han muerto, si no recuerdo, en la residencia 19.000 ancianos, ha estado totalmente callado, no ha dicho nada. Y de momento, pues ayer sale con unas declaraciones diciendo que si hay que hacerlas públicas, que si no sé qué y tal, por el simple hecho, bueno, pues de decir algo. Ahora voy a decir yo, dice, hombre, ¿no te has preocupado durante este tiempo de los 19.000 muertos en esa residencia, que resulta que es responsabilidad única y exclusivamente tuya y de tu ministerio, claro, de quien esté a tus órdenes? Y ahora te vas a preocupar por un tema de público o privado. Y mire usted, efectivamente habrá que regular la residencia, que yo, Junta de Andalucía, Junta de Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, pues ahora que tengo de alguna manera delegado esos temas, regularía, pero regularía de manera que, bueno, que se puede ejercer seguidamente, que sigan siendo privadas, que me parece muy bien privadas, que luego se regule que si hay tantos ancianos, pues tiene que haber tanto personal o tanto personal por cada anciano, y tantos médicos tienen que estar allí o tienen que visitar, lo que sea. En un momento determinado se regule ese tema para evitar pues el tema de que lo que se esté en la discusión sea el tema público o privado, que es lo único por lo que se ve que interesa. No interesa otro tema más al gobierno que eso. Y que si hay un rebrote, pues la culpa al final en las residencias de ancianos o en la calle, la culpa va a ser de las comunidades autónomas. Con respecto a esperar que la vacuna, hombre, yo puedo decir que efectivamente el tema de las vacunas, no todos los virus admiten vacunas. 35 años se han tardado en encontrar un remedio para el SIDA y 8 años para la hepatitis C, porque tenía las mismas formas de actuar que el SIDA en sí mismo. Yo personalmente, que yo creo, vamos, vosotros lo sabéis perfectamente, que yo he estado dentro de 4 experimentos de laboratorio del tema de la hepatitis C, y se tardó pues 8 años en descubrir un remedio, no una vacuna, ¿vale? El tema de la vacuna es un tema que se está utilizando mucho, se utiliza mucho, ya no vamos a poner en España, sino en Estados Unidos. El señor Trump pues dice, habrá una vacuna antes de final de año, y dice, ojo, las elecciones de Estados Unidos son el 11 de noviembre. Hay que leer siempre las segundas partes, quiere decir, yo digo que voy a tener la vacuna para diciembre si yo estoy, que las elecciones son el 11 de noviembre. Es decir, que también habría que tener mucho cuidado con el tema ese de la vacuna. Que se encontraron un remedio, yo no digo que no, pero tanto como encontrar una vacuna, esto no es la gripe, solamente existen en el mundo 24 vacunas para enfermedades, y hay muchísimas enfermedades de virus, y solamente existen 24 vacunas. Y esto no sabemos si es una gripe, si es más parecido a un SIDA, si es más parecido a una hepatitis C. Sabemos la forma de contagio, que el SIDA o la hepatitis C es por sangre, y en este caso es simplemente pues por el aire, no es por otra historia, pero no sabemos cómo puede actuar. Y en principio, pues bueno, dejar un poco claro esto. Yo sé que me enrollo mucho y que ya nos queda muy poco tiempo en esta primera parte. Así que os cedo a vosotros el siguiente directivo. Ahora lo vemos en la segunda parte, y has tocado un tema muy importante que a mí me gustaría tratar también, que es el tema de por un lado, las residencias de ancianos y de la gestión que tiene que hacerse, pero también de lo público y lo privado, ¿no? Que también es otro debate estéril de la llamada izquierda, que en muchas ocasiones pues entiendo que está errando en los planteamientos que está dando. Ahora volvemos en la segunda parte.